Momento Boom. Urrutia, una leyenda, una gloria de los deportes en Colombia, fue la primera ministra de Deporte en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Fue ministra hasta el pasado mes de marzo. Doctora María Isabel Urrutia, exministra de Deporte, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Y bueno, esperemos que este 2024 sea muy agradable. Sí, señora, le deseo feliz año. Exministra Urrutia, ¿por qué fracasamos? ¿Por qué usted o quien haya sido no hizo la gestión para ratificar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos? No, a mí no me correspondía ratificarlos ni nada porque ya estaban los Juegos. Lo que pasa es que los Juegos tenían sus dificultades porque nos los entregaron en el 2021, había que tener presupuesto, no se adicionó un presupuesto en esa época, en el 22 tampoco, y en el 23 sí se le puso presupuesto, quedó el plan de desarrollo, el señor presidente Gustavo Petro tomó la decisión que los Juegos fueran. No sé qué pasó después de que yo salí del ministerio, qué rumbo tomaron los Juegos. Sí, pero escuché al exministro de Hacienda que compartió gabinete con usted, José Antonio Campo, diciendo que la plata sí estaba en el presupuesto y que fue el Ministerio de Deporte a su cargo que no quiso girarle a Panam Sports. No, pero no yo, porque ya a mí me autorizan en febrero 27 que puedo utilizar, y el PA y todo eso me lo autoriza, y yo salgo el 7 de marzo. Cuando salgo el 7 de marzo entra la nueva ministra, esa ya le correspondía hacer a la nueva ministra todo el tema. No, en eso sí, planeación, el doctor Ocampo fueron muy, ¿cómo le digo?, de acuerdo a lo que habíamos hablado con el presidente y todo eso, porque fue una reunión con el director de planeación y el doctor Ocampo. Usted me dice, doña María Isabel, perdóneme, es que usted me dice que a usted no le correspondía confirmar los Juegos Olímpicos. Panamericanos. Panamericanos. Pero estoy leyendo un mensaje que usted escribió, usted en su cuenta de Twitter, diciendo que es la administración entrante la que debe confirmar o cancelar los Juegos en Colombia. ¿Al fin qué? Los confirmamos, lo hicimos y todo, pero yo salgo del gobierno. No los confirmaron. No los confirmaron, entre otras cosas, porque usted tenía la teoría de que como los Juegos son en el 2027 y el gobierno terminaba en el 2026, que eso no les convenía políticamente. No, jamás dije esa parte. De hecho, hicimos visitas revisamos los escenarios deportivos, 11 escenarios deportivos tiene Barranquilla. ¿Cómo que jamás dijo eso? Le leo lo que usted escribió. Teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de $5 millones y los Juegos no se realizarían en nuestra administración. No, pero nosotros teníamos que hacerlos. O sea, ese Twitter no es mío. Jamás lo escribí. Esa es su cuenta oficial. Perdóneme, la estoy leyendo en su cuenta de Twitter. No. Nunca, porque me reuní con la... La estoy leyendo. Si quiere pongo esta grabación y pongo al lado lo que usted escribió. Usted no escribió usted me dice que no escribió lo que está en su cuenta de Twitter. No, yo no lo escribí, se lo juro que no lo escribí yo. Primero, segundo, yo me reuní con la gobernadora. No pase tan rápido por ahí, María Isabel. Voy a leer el mensaje suyo citado textualmente. El gobierno saliente asegura que los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027 siguen en marcha. Sin embargo, considero que debe ser la administración entrante quien decida confirmar o cancelar dichos Juegos en Colombia. Segundo, primer mensaje de 3 que escribió usted. Lo anterior, teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar más de $5 millones y los Juegos no se realizarían en nuestra administración. No, eso es puede ser que pero puede ser que hayan hackeado pero
todo el tiempo. No me eche el cuento de que la hackearon meses después de que usted lo escribió. No, qué pena con usted. Yo siempre tuve... No, qué pena con el país, porque usted escribió una cosa, dijo que no apoyaban los Juegos Panamericanos porque no se hacían en este gobierno y ahora atribuye a hackers. ¿A usted le parece que esto es serio, María Isabel? No, no es serio, no es serio. Y yo no lo hice porque siempre estuve en la llevé todo el grupo interdisciplinario, llevamos todo, hicimos todo el trabajo, sabíamos que había que hacer para completar 23. El año pasado en julio, el 28 de julio del 2022, cuando había sido nombrada ministra de Deporte. No. Se lo digo que no lo hice porque siempre estuve y fuimos y visitamos, hicimos y trabajamos con la gobernadora, trabajamos con el alcalde y esperamos tener el presupuesto para eso. Mejor dicho, me parece que es un poquito impresentable el argumento hoy, año y medio después, decir, me hackearon la cuenta hace año y medio y durante año y medio no me di cuenta. Pero dejemos esa controversia aparte. Quiero preguntarle con sinceridad, ¿los Juegos Panamericanos se cayeron porque usted como ministra del Deporte no tuvo interés en hacer los Juegos Panamericanos? ¿Es así o no es así? Señor, no es así. No es así porque los Juegos Panamericanos no tenían presupuesto. Los metimos en el presupuesto 2023 y los metimos en el plan de desarrollo. Si no hubiera tenido yo la intención de hacerlos, no hubiera hecho la gestión. ¿Usted, una campeona olímpica, fue la que hundió los Juegos Panamericanos? No, yo jamás. Le estoy leyendo el mensaje en el que usted, por cuenta de que el gobierno termina en el 2026 y los Panamericanos son en el 2027, decidió no apoyar los Juegos Panamericanos. No, siempre los apoyamos y siempre lo hicimos y voy a mirar mi cuenta bien y todo, pero siempre hicimos todo, trabajamos con el doctor Ocampo, trabajamos con el director de planeación, los metimos en plan de desarrollo, empezamos a hacer ¿cómo se llama? El presupuestar y decirle, de hecho, mi doctor, una cosita, señor, logramos, y yo lo que hice fue, con Malambo y con Puerto Colombia, ampliar los juegos para que ellos aportaran, y esos dos alcaldes de ese entonces estuvieron de acuerdo en eso. No ampliaron ningunos juegos, porque no apoyaron la realización de Barranquilla. Usted, en sus cálculos políticos cuando era ministra, María Isabel, ¿consideró que Barranquilla en ese momento era gobernada por personas que no eran afectas políticamente al gobierno nacional? No, señor, jamás. ¿Tampoco? No he mirado el deporte, nunca yo lo he mirado con el tema deportivo. Yo siempre he apartado el tema político con lo deportivo porque yo sufrí y he sufrido en mi vida para llegar a donde llegué. Por eso es que me sorprende tanto, por eso es que me sorprende tanto, por eso es que me sorprende tanto, María Isabel, habiendo sido usted una deportista, decir, no apoyamos la realización de los Juegos Panamericanos que benefician fundamentalmente a los deportistas de Colombia, grupo en el que usted perteneció, decir, no lo apoyamos porque no se van a hacer en nuestro gobierno. No, jamás de los jamases, y para mí... Pero ¿cómo jamás de los jamases si estoy leyendo que usted lo escribió? No, es que yo no entiendo por qué está ese escrito ahí cuando nunca lo escribí. ¿No será que lo escribió y se le olvidó? No, señor, jamás. No, señor. Sí. Lo anterior teniendo, dice usted escrito de su puño y letra, lo anterior teniendo en cuenta que la nación tendría que aportar $5 millones y los juegos no se realizarían en nuestra administración. Ese es un argumento para que el gobierno Petro reconsidere lo de los Juegos Panamericanos. Por eso lo reconsideré y yo convencí al señor presidente de que los juegos eran importantes por el desarrollo y lo que se podía hacer allí, sencillamente. De hecho, lo que le estoy diciendo,
Barranquilla solo tiene 11 escenarios deportivos. Nosotros hicimos todo el estudio para llegar a 23 escenarios deportivos. Había que hacer un cómputo. ¿Cómo es la historia de esa reunión suya con el presidente Petro para informarle del costo, del valor de los Juegos Panamericanos, cuando él le dice que mejor se invierta esa plata en temas del conflicto armado en Colombia? No, yo no sé quién se inventó ese es otro invento. Usted lo dijo. Por eso, mire, una cosa es que se invierta, y de hecho había que subir el presupuesto del Ministerio del Deporte, que eran 661.000 millones de pesos. Con el doctor Ocampo y con el director de planeación, autorizados por el señor presidente de la República, el presupuesto se subió a 1.6 billones de pesos. Hoy el presupuesto del deporte en Colombia es 1.6. Si no los quisiera los Juegos, no hubiéramos subido el presupuesto. Y había que hacer un tema. Pero perdóneme, María Isabel, usted tampoco dijo que el presidente Petro le había dicho que no hicieran los Juegos Panamericanos, que esa plata mejor se la dedicaban al conflicto armado. No. Él no dijo esa parte, y por eso subimos el presupuesto a 1.6 billones de pesos. Pero usted tampoco dijo eso. Le pregunto, la frase esta de que el presidente Petro le dijo a usted, no hagamos los Juegos Panamericanos y esa plata se la dedicamos al conflicto armado. No, ¿eso señor. ¿No es cierto? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Por eso se subió, le estoy diciendo, se subió al doble el presupuesto para poder tener la plata para ir a donde estaba el problema de la guerra y los Juegos Panamericanos. A los Juegos Panamericanos el señor Gustavo Petro, nuestro presidente, lo subió por 225.000 millones para arrancar. Sí, señor. Usted le dio una entrevista la semana pasada a CMI, ¿cierto? Sí, señor. Comillas. Usted dijo lo siguiente, entre comillas. Él me dijo, refiriéndose al presidente, él me dijo que era mucha plata y que tocaba invertirla en donde está el conflicto armado. La estoy citando entre comillas. ¿Estoy equivocado? Sí, señor. Y me dijo, consiga la cooperación internacional y todo eso nacional y los empresarios para hacer los Juegos Panamericanos. Eso fue lo que yo dije en CNI. Pero, ¿y por qué se está desdiciendo ahora de lo que escribió en su cuenta de Twitter y de lo que dijo en CMI la semana pasada? No, yo no estoy diciendo que no lo dije en CMI lo dije. Dije, el presidente dijo esto, subimos el presupuesto a 1.2 billones de pesos, pero los Juegos no valen eso. Los Juegos valían muchísimo más, había que buscar cooperación internacional, la buscamos y estuvimos trabajando en eso y yo seguiré trabajando. Pero lo que demuestran, María Isabel, lo que demuestran ambos episodios en el fondo, ¿no es que el gobierno no quería los Juegos Panamericanos? El gobierno sí quiso los Juegos Panamericanos y el presidente siempre. Lo único que el presidente, y se lo digo con sinceridad, dijo, lo de la Fórmula 1 es muy costoso y no tenemos presupuesto. Yo le dije, sí, señor. Sí. María Isabel, usted en su momento le manifestó a Panam Sports que el gobierno quería renegociar el contrato y que el Ministerio del Deporte no tenía la plata ni la forma de hacer los pagos. Mira, ¿qué pasó? Con Panesport yo me reuní con el presidente del Comité Olímpico, el presidente de Panesport en el Panam 2022. Panam, sí. Panam Sport. Sí. Nos reunimos y ellos necesitaban que el gobierno nacional entregara unos recursos. Yo le dije, en este momento dentro del presupuesto, estábamos ejecutando el presupuesto del gobierno pasado, no está ese rublo, yo no se los puedo dar, pero en el 2023 ya nosotros sí podemos presentar un presupuesto, hacemos todo lo posible y... ¿Pero usted le planteó la idea de renegociar el contrato? Pasó. ¿Usted planteó la idea de renegociar el contrato?
Claro, porque a mí me parecía que era bastante honoroso entregar $5 millones solamente por un fee. Sí, mire, siguiendo con esta historia, hay mucha molestia en diferentes sectores por un nombramiento que usted hizo y que no está dentro de la organización de los Panamericanos. Le estoy hablando de una figura que es inexistente y que apareció de la nada, que usted ubicó al señor Rodolfo Boza como gerente de los Juegos, siendo el señor Rodolfo Boza un hombre cercano, integrante del Clan Torres, de Barranquilla y de Puerto Colombia. ¿Qué pasó con ese nombramiento, doña María Isabel? Bueno, ese nombramiento, a mí, yo pedí 3 hojas de vida, no conocía ni conozco a nadie en ¿cómo se llama? En Barranquilla y en el Atlántico. Me presentaron 3 hojas de vida. Él es cartagenero, ¿no? Él no es de barranquillero, él es cartagenero. No. Sí, él es cartagenero y todo eso. Presentaron 3 hojas de vida. El señor había trabajado en Juegos Centroamericanos. Una cosa, me pareció que era interesante colocarlo temporalmente, porque como no se había hecho crear el comité, era como ambientar y que él empezara a buscar recursos para los Juegos allí en Barranquilla. A pesar de que no estaba prevista la figura, porque al final incluso leo hoy en el Heraldo que Helmut Bellingroth, que es, pues usted lo conoce, otra de las glorias del deporte colombiano, decía que era increíble que se estuviera desconociendo la estructura de la forma en la que se estaban preparando los Panamericanos. Es que no estaban preparados. Mire, en el 21 entregaron los Panamericanos, no tenían recursos. En el 22 tampoco les pusieron recursos. En el 23, en el 22, cuando yo llego, es ambientar mientras podemos. Eso era una cosa provisional para que él empezara a buscar y gestionar. No era que ya, porque había que juntar el comité ejecutivo para poder nombrar, eso yo lo tenía claro. Sí, doña María Isabel, ¿quién le mandó las 3 hojas de vida de las que usted elige a Rodolfo Boza? ¿Quién me mandó las 3 hojas de vida? Las pedí por el internet y todo eso y en Barranquilla. No, pero el internet no manda hojas de vida. ¿Quién se las mandó? Casa de Nariño, ¿verdad? No, Casa de Nariño no. Fue allá en Barranquilla que hicimos una reunión, hicimos entre todas las reuniones que hicimos. ¿En qué momento se enteró que usted, este señor Boza, es el esposo de una hermana de Euclides Torres? No, ni cuenta me di que era... Es coincidencia, ¿no? Esos son azares del destino. Azares del destino, sí. Porque no, ni los conocí a ellos, ni los conozco. Y si ustedes pueden mirar, yo nunca, solo iba a las reuniones. ¿Usted tuvo alguna conversación con Armando Benedetti sobre los Panamericanos de Barranquilla? No, señor. Bueno, María Isabel, para terminar esta entrevista, que le agradezco que acepte estos minutos, tengo la declaración que usted le dio a CMI la semana pasada, por si usted quiere hacer una aclaración. Bueno, esto es lo que usted dijo, María Isabel Urrutia, exministra de Deporte, al noticiero CMI. Sabía que existían, pero no sabía cómo era. Cuando llego allí no aparece en el empalme, no me lo entregan como Juegos, pero cuando empiezo a revisar cada una de las dependencias, en herramientas encuentro que tenemos un compromiso. Claro. Para los Juegos Panamericanos. Logístico y sobre todo económico. Económico. Cuando me dicen $8 millones, perdónenme la expresión, ¡güey, madre! ¿De dónde vas a sacar mucha plata? ¿De dónde? Si tengo 661 millones de pesos, ¿cómo le voy a entregar? La gente de pronto dice, 661 millones de pesos no es plata. Sí. 661 millones de pesos es 1.600.000 pesos. Y los juegos me estaban valiendo solamente para entregarle a Panesport. No para hacer los juegos. Sí, no, claro, los derechos de los juegos. Solo solamente. Los derechos de los juegos me estaba valiendo 1.350.000. Yo le dije eso al presidente en ese momento. Él me dijo, eso es mucha plata. Esa plata tenemos que invertirla donde tenemos que hacer y llegar
en el conflicto armado. Ahí está. Yo le dije, Esto es como usted me dijo que no era cierto. Yo le presento a los oyentes de Blue Radio esta declaración. Y le vuelvo a preguntar, María Isabel, con toda la sinceridad, ¿los Juegos Panamericanos se los quitaron a Barranquilla porque usted y el presidente Petro no tenían interés en esos Juegos Panamericanos, como usted lo acaba de decir en esa entrevista? No, todo el interés se tuvo, se lo expliqué como tal a él, y le dije la importancia de los Juegos, y por eso le estoy diciendo, de 661 mil millones pasamos a 1.2 billones de pesos y se le colocó plata a los Juegos Panamericanos. Pero usted acaba de escucharse, María Isabel, que el presidente Petro le dijo que no a los Panamericanos porque esa plata mejor dedicársela al conflicto. Póngame atención y quiero que los oyentes entiendan este pedacito. Te lo expliqué y como se lo expliqué, después le dije la importancia de los Juegos Panamericanos, y de 661 mil millones pasamos a 1.2 billones de pesos. Pero eso no tiene nada, es que no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. Usted dijo en esta entrevista, los Panamericanos no se hicieron porque el presidente le pareció que esa plata mejor se destinaba a otros fines, en ese caso al conflicto armado. Cuando empezamos a discutir presupuesto, subimos a 1.2 billones y 225 mil millones de pesos iban a los Juegos Panamericanos. ¿Usted no dijo lo que acabamos de escuchar que dijo? Sí, yo le estoy diciendo y estoy contando la historia y se la conté a CMI, pero le estoy contando también qué pasó. En esta declaración que acabamos de escuchar, usted dice que el presidente Petro le dijo que esa plata mejor invertirla en donde tienen que hacer llegar plata para el conflicto armado. Sí, pero sin embargo, al final logré convencer al señor presidente, puso 225 mil millones de pesos para arrancar los Juegos. Pero María Isabel, usted ahí le dice que está de acuerdo con que es mejor invertir esa plata en algo diferente. O sea, usted es doliente del deporte colombiano, usted fue medallista de oro, usted entiende lo que significa unos Juegos Panamericanos para un deportista que está en formación, en camino de cerrar el ciclo olímpico. Pensar eso para alguien que estaba al frente del deporte colombiano, ¿usted qué opina? No, yo qué opino es una sencilla cosa, una sola cosa. Mire, si nosotros nos ponemos a mirar, el alto rendimiento está financiado. Lo que no está financiado, y es lo que se quería hacer o se quiere hacer en el Estado colombiano, y es que los niños y las niñas de Colombia puedan tener deporte, porque no existe la formación deportiva en el país, y sin embargo ahí quedó en el plan de desarrollo, eso quedó en el presupuesto 2023. El 2024 me imagino que se sigue con la misma línea. Sí, señora Urrutia, dice usted lo siguiente, quiero abrir comillas, dice, y al final logré convencer al señor presidente. ¿Quiere decir eso que entonces el presidente no estaba convencido de hacer los Juegos Panamericanos? ¿Que esto iba en contra de la voluntad del presidente Gustavo Petro? Pues no iba en contra del presidente, pero el presupuesto ni aguantaba en ese momento, porque eran 661 mil millones de pesos apenas. María Isabel, le agradezco estos minutos, es María Isabel Urrutia. Déjeme hacerle una pregunta que me da vueltas aquí en la cabeza, quiero hacérsela con el mayor respeto. Usted hasta antes de ser ministra de Deporte, María Isabel, era una mujer sin mancha, una mujer gloria del deporte colombiano. Y por cuenta de sus aventuras en algo que no conocía, en administración pública, terminó convertida en una, si me permite la sinceridad, en una regular ministra echada del gobierno 6 meses después con una sombra de casos de corrupción. ¿A usted no le parece que aceptar ser ministra le salió como regular en su vida? No, señor, no, en este momento no me siento que haya hecho las cosas mal, primero. Segundo, lo que me correspondió hacer y el trabajo que hice, lo hice muy bien.
Sí. Usted está acusada penalmente en la Fiscalía por un delito de corrupción, ¿verdad? No, señor. ¿Cómo no? Por la contratación de 104 contratos de prestación de servicios. Sí, no ya por está corrupción. imputada, ya está imputada, Pues por señora Urrutia, vinculada corrupción. formalmente a un proceso por corrupción. No, de corrupción no. Sí, Para contratos que sin el lleno de explique- requisitos, traducción, corrupción. No es corrupción. Lo que dice que falta el lleno de los contratos, ya los tengo listos, estoy esperando el 14 de febrero, tengo la audiencia con la Corte. Sí. Y ahí voy a demostrar que, por ejemplo, decían que eran funcionarios nuevos que yo había llevado y que eran amigos míos. Nunca, ninguno de esos funcionarios son amigos míos, eran funcionarios que ya estaban en el Ministerio del Deporte. Vale, me parece que es un deber respetar la presunción de inocencia. Le deseo lo mejor en su defensa ante la Corte Suprema de Justicia. María Isabel Urrutia, exministra de Deporte, hablando esta mañana de los Juegos Panamericanos. María Isabel, gracias y feliz año. A ustedes muchas gracias y bendiciones para todos los colombianos y ustedes. Gracias. María Isabel Urrutia, desafortunadamente.